de la iglesia de fe, la iglesia que tiene poder, la iglesia que cree a lo que no se mira. Amén. Ya conmigo, porque las cosas de Dios primero se miran con el ojo espiritual para que se manifieste con el poder de Dios en lo natural. Entonces en nosotros Dios ha depositado un poder. Toda aquella persona que ya confesó a Jesucristo como Señor y como Salvador, Dios depositó en usted una semilla, un esperma, un genoma, que ese va a empezar a crecer en la medida en que usted le permita a aquel que derrama verdaderamente el poder para que se manifieste en su vida. Entonces hay una semilla, ya conmigo, una semilla depositada por Dios en mi vida. Ya conmigo, cuando recibí en mi corazón a Jesucristo. Tengo muy importante que nosotros debemos de entender que en ese momento que nosotros confesamos a Jesucristo, que nosotros creemos en Él, que nosotros le confesamos, que nosotros le dijimos, abra mi corazón para que entres a mi vida, en ese momento está entrando en su vida el poder de Dios. No es cualquier cosa lo que ha venido a su vida, es el poder de Dios a través de esa semilla que Dios sembró en este mundo, porque Él dijo que a todos aquellos que crean en Él no van a ser avergonzados. Por lo tanto, lo que ha recibido usted es un tesoro especial, y ese tesoro especial que usted se ha recibido se llama poder de Dios. Diga conmigo, poder de Dios. Quiero que vayamos a la palabra y vamos a iniciar en esta noche, porque es necesario que nosotros podamos entender principios. ¿Por qué nosotros en nuestra vida está el poder de Dios? Y hay muchas personas que todos los días están de fracaso en fracaso, de duda en duda, están de continuo con el temor, con el miedo de lo que está aconteciendo a su alrededor. Tienen miedo a la pobreza, tienen miedo a las circunstancias, tienen miedo a la situación de este país, de la situación de la inseguridad. O sea, las personas están con miedo, están con temor, pero hoy el Señor quiere decirte que Él ha depositado el poder en ti, para que el miedo, para que el temor, para que todo aquello que te ha tenido cautivo tenga que desaparecer de tu vida, porque a través del poder de Dios vas a echar fuera de tu vida todo aquello mentira que el diablo va a traer a tu mente. Amén. Amén. Porque es a través del poder de Dios, no es a través de tu fuerza. Dice la palabra de Dios que no es con nuestra fuerza, sino con el poder del Santo Espíritu de Dios. Porque no tenemos lucha contra carne, no tenemos lucha contra sangre, sino que tenemos lucha, dice, contra principados, contra potestades y contra gobernadores de las tinieblas. Por lo tanto, si nosotros atesoramos en el corazón esta gran revelación de Dios, este gran regalo que Dios nos ha dado, entonces las tinieblas, entonces las circunstancias adversas tienen que retroceder de tu vida, porque entonces vas a empezar a declarar el poder de Dios en tu vida. Amén. Lo que va a ser la diferencia de un hijo de Dios y de la creación del mundo es casualmente que entiendas que en ti Dios depositó poder. ¿Aló? Dios ha depositado poder en tu vida. Dios no ha depositado cualquier cosa en tu vida. Sin embargo, es necesario poder entender los principios del reino para que nosotros podamos caminar en victoria. Y en esta noche, el primer principio que nosotros debemos de entender, que hay ese poder de Dios en nosotros. Diga conmigo, tener identidad. Si usted no tiene identidad, entonces usted no va a saber quién es usted. Usted sabe que se llama el nombre que tiene porque usted tiene una identidad, un nombre que lo identifica en esta tierra.
un nombre especial. Alguien lo registró en el Registro Nacional de las Personas. Cuando usted llegó a su mayoría de edad, le dieron una identidad. Entonces, eso a usted lo identifica donde quiera que usted va. Igualmente, los hijos de Dios deben de tener identidad. Diga conmigo, identidad. Y la identidad que usted debe tener es saber que usted es hijo de Dios, porque un día confesó a Jesucristo como Señor y como Salvador. No hay otra manera de usted debe tener convicción. Usted debe tener esa convicción en su corazón, ese carácter de entender que usted es hijo de Dios. Identidad. Una persona que entregó su vida a Cristo y tiene la identidad de hijo, nada ni nadie lo va a poder separar del amor a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque sabe que es hijo de Dios. Hoy hay muchas personas que están viviendo en zozobra. Hay muchas personas que están viviendo en miedo, en temor de las maras, en temor de los narcotraficantes, en temor de los sicarios, el temor a la pobreza, el temor a la enfermedad, el temor es algo que está invadiendo a muchos pueblos de Dios. Pero hoy te traigo un mensaje que Dios depositó en tu vida poder, que Dios depositó en tu vida algo que es lo que debes de empezar a usar, pero debes de permanecer en la palabra y entender que eres hijo, y si eres hijo, eres heredero y coheredero juntamente con Cristo Jesús. Que aunque el mismo diablo se te ponga enfrente, a ese mismo diablo lo vas a tener que hacer retroceder con el poder que Dios ha puesto en tu corazón. Pero debes tener identidad. La palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el verso 12, de ahí, hermana, el primer principio del reino, para que puedas entender que lo que Dios depositó en tu vida fue un poder, y fue un poder como de una semilla, es un poder como de un esperma, es un poder como de un genoma, para que se empiece a multiplicar en tu vida. Y ese poder se llama potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no eres engendrado de carne, ni voluntad de mujer, ni voluntad de varón, ni voluntad de sangre, sino voluntad de Dios Todopoderoso. Y eso es lo que debe darte identidad. Y ese es el primer principio, para que puedas entender que en tu vida Dios depositó poder en tu vida. Una semilla de frijol, una semilla de maíz, no va a poder germinar si en ella no se encuentra el esperma, si en ella no se encuentra la información genética, si en ella no se encuentra el poder para que empiece a germinar, para que empiece a crecer, para que empiece a fructificar. En esa semilla de frijol, en esa semilla de maíz, no va a poder dar fruto si esa semilla no entiende que dentro de él hay un poder semejante a una semilla de maíz o a una semilla de frijol. Es tu vida, en la cual debes de entender que Dios ha depositado poder. Dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad. Diga conmigo, potestad. Diga conmigo, potestad. Diga conmigo, potestad. Potestad es poder, potestad es autoridad. Dios ha depositado en tu vida autoridad, poder, potestad. Dice de qué: de ser hecho hijo de Dios. Tú no eres cualquier cosa, eres hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Si eres hijo, debes de entender que en tu vida hay poder. Si verdaderamente has atesorado en tu corazón la
convicción de que eres hijo, entenderás entonces de que en tu vida hay poder. Dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay? Verso 13 dice, verso 13. Escucha lo que dice el verso 13. Porque aquí es donde viene como a amarrar este principio. Primero entender que Dios depositó una potestad, un poder, una autoridad en tu vida. La primera autoridad, la primera potestad, el primer poder que Dios depositó en tu vida es que te declaró que eres hijo de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre. Primer principio. No eres engendrado de sangre. No eres engendrado de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y si Dios tuvo la voluntad de engendrarte como hijo, entonces en tu vida hay poder, en tu vida tienes que irse para atrás. Todo aquello que te está provocando temor, todo aquello que te ha tenido obstaculizado, todo aquello que te ha tenido detenido, hoy debes entender que hay poder en tu vida. Porque no fue la voluntad de tu padre o de tu madre o de tu hermano o de tu amigo, fue la voluntad de Dios que tú fueras hijo del Dios Altísimo. Escucha bien, y dice, voluntad de Dios. Dice Romanos 12:2. Escucha bien, ahí vas a encontrar algo poderoso que emana del reino de los cielos. Es una propuesta del corazón de lo que ha recibido a Jesucristo. Dice, no os conforméis a este siglo. Escucha bien lo que dice la palabra. No os conforméis a este siglo. A este siglo se refiere al tiempo en el cual a ti te toca vivir en esta tierra. No te conformes con las migajas. No te conformes con el temor. No te conformes con lo que está aconteciendo en este país. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Dios mío, buena voluntad de Dios. Dios dijo allá en Juan capítulo 1 verso 13, que tú no fuiste engendrado por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de mujer, sino por la voluntad de Dios. Pero en este te está diciendo que tu mente tiene que ser renovada, tu mente tiene que ser transformada, tu mente tiene que sufrir un cambio, una metamorfosis, para que puedas entender el poder que Dios ha depositado en tu vida. Si la oruga no entendiera el poder que hay en ella, entonces no podríamos ver esas bellas mariposas. Pero debes de entender algo, tener una renovación de tu entendimiento. Tu mente tiene que ser renovada, tu vida tiene que ser renovada. Ya no tienes que estar conformándote con las migajas, no tienes que estarte conformando con lo poco que haces. Debes de ser transformado con el poder de la palabra de Dios. ¿Ya conmigo? Transformada la mente para poder comprobar que conmigo es la buena voluntad de Dios, que conmigo agradable y perfecta. Dios tiene una buena voluntad sobre tu vida. El que se desgracia la vida de tu vida no es la voluntad de Dios, porque Dios tiene una buena voluntad. La desgracia de la vida de los hijos de Dios es porque no han entendido que Dios ha depositado un poder y que Dios tiene una buena voluntad y que es agradable y que es perfecta. Dios no quiere enfermedad, Dios no quiere pobreza, Dios no quiere crisis. Dios ha venido a manifestar
Y aunque el diablo te venga a decir que no, que entiendas que eres hijo de Dios. Pero ya vienes y el diablo te da cuenta que usted ha venido pertenece. Él es evangélico. Él no pertenece a ninguna religión. Usted es hijo de Dios viviente. Usted dígale, el evangelio no es religión. El evangelio es poder de Dios para salvar, para restaurar, para dejar fuera del mundo. Porque ese es lo que Dios ha dicho. El evangelio es esto. El evangelio no es religión. Entender que el evangelio no es religión. Ahorita viene el mes de la protege más bruja, que sea el mes de la bruja, pero se van a chicharronear. Porque diga conmigo, porque el poder de Dios ha venido sobre mi vida para ahogar esas opciones y sobre toda fuerza del mal. Hay hijos de Dios que se dan cuenta que viven cerca de un brujo y empiezan a buscar otro lugar donde irse, porque si quien tiene que buscar donde irse es el brujo, o se convierte a Cristo, o se convierte a Cristo, o se tiene que ir, porque tu vida es poder. Dios ha depositado poder para aullar escorpiones y serpientes, pero debes de entender el primer principio, que eres hijo de Dios. Amén. Porque si tú crees que es un religioso, entonces hay que tener cuidado. No te vaya a pasar como los hijos del Seo, que ellos oían hablar de Cristo. Ellos escuchaban de Pablo. Y cuando quisieron ir a liberar a unos endemoniados, bandilleros endemoniados, conocemos a Cristo y sabemos quién es Pablo, pero ustedes tienen sobre, dice. ¿Por qué? Porque como hijo de Dios tienes que vivir una vida de santidad. Como hijo de Dios debes vivir una vida íntegra, una vida fiel, una vida de obediencia, una vida entregada a Dios y no al pecado. Eso es tener identidad de hijo de Dios, apartado del pecado, apartado de la iniquidad, apartado de la idolatría, apartado de todo aquello que desagrada el corazón de Dios. Un hijo de Dios no negocia con el pecado. Un hijo de Dios no negocia con el diablo. Un hijo de Dios no negocia con la tentación. Un hijo de Dios se para firme delante de aquel que lo quiere hacer caer y le dice: no, diablito, no, tentación. Aquí está uno que tiene poder. Aquí hay uno que está delante de ti para decirle: vete, Satanás. Porque escrito está: a Jehová tu Dios vas a adorar y solo a Él vas a servir. Pero es necesario que entiendas y que te mete en la cabeza y que te baje el corazón que eres hijo de Dios, que no eres cualquier cosa. Ya conmigo, el poder de Dios en mí. Segundo principio es que entendamos que no es el poder de nosotros, no es el poder de las fuerzas que tengamos, no es el poder de las habilidades que tengamos, es el poder que emana a través del Espíritu Santo. Entonces, debes de entender que debes de tener una relación con el Espíritu de aquel que levantó a Jesús dentro de los muertos. Debe de tener una relación con el Espíritu Santo, porque Él es el que está con nosotros. Dice la palabra de Dios en Hechos 1:6-8. Vamos a ver la palabra para que podamos entender que no es un poder humano, no es un poder de hombre, no es un poder de un sistema, no es un poder de un gobierno, es el poder del Espíritu Santo que emanando sobre tu vida, donde los
imposición del pastor viene el poder del Espíritu Santo. Pues dice, por imposición del presbiterio, por imposición de las manos, dice, vino el Espíritu Santo. Entonces dice la palabra. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hay muchos que se están haciendo preguntas. ¿Y cuándo será que va a venir Jesucristo? Y otros, en el 2011, hubo una civilización pagana en Honduras que dijo que el 12 de diciembre del 2011 era el fin del mundo. Entonces después la acomodaron y dijeron que ya no era el fin del mundo, y no el fin de un ciclo, dijeron. Pero primero dijeron que era el fin del mundo. Porque Jesús les dijo, no os toca a vosotros. Escuchen bien la palabra. Aunque seas hijo, aunque haya poder en tu vida, Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Diga conmigo, hay una sola potestad, que es de Dios. Dice, pero recibiréis poder. Diga conmigo, oye, he recibido el poder. He recibido el poder. Dice, y recibiréis poder. Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sobre cuántos ya vino el Espíritu Santo? Una clara evidencia de que el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros. Hablar en lenguas. Una evidencia es que hablamos en lengua. Por eso que hay mucha iglesia itinerante, pero la palabra no la palabra. ¿Por qué? Porque no le ha permitido al Espíritu Santo manifestarse en su vida. Y Jesús les dice a sus discípulos, 3 años anduvo con ellos, pero ellos todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Y hay muchos hijos de Dios que todavía no le han permitido al Espíritu Santo manifestarse en sus vidas, porque quieren seguir haciendo los deseos de su carne, quieren seguir haciendo lo que quieren ellos, pero no lo que quiere Dios. Dice, por eso dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. ¿Dónde? Dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Las López, considerado desde Israel, es lo último de la tierra. Y aquí está siendo testigo. Su vecino tiene que ser testigo del poder de Dios en tu vida. Ese es el segundo principio del reino, para que puedas entender que en tu vida Dios depositó el poder de Él. Debes de que le permitas al Espíritu Santo manifestarse en tu vida. Debes de tener una relación y amistad con el Espíritu Santo. Debes hacer comunión con el Espíritu Santo. Antes de hacer cualquier cosa es hablar con el Espíritu Santo y pedirle que Él te guíe, que Él te diga, que Él te traiga consuelo en aquellos momentos difíciles. Es una relación de amistad, porque el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo anhela fervientemente nuestra vida. El Espíritu Santo anhela fervientemente tu cuerpo, porque Él es el templo de Él. Entonces, por lo tanto, debes de permitir al Espíritu Santo manifestarse en tu vida. Debes permitirle al Espíritu Santo, porque el que da el poder a los hijos de Dios es el Espíritu Santo. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Pero el poder que Dios emana en tu vida
vida es para que seas testigo de Él. No es para que te aproveches de los demás, es para que seas testigo, para que tú salgas y entonces puedas dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero si no permites al Espíritu Santo manifestarte en tu vida, entonces es difícil que tú puedas dar testimonio, porque tu vida no va a experimentar cambio. Permítale al Espíritu Santo ser Él el que dice tu vida. Sean amigos del Espíritu Santo. Tengan relación de amistad y de comunión con el Espíritu Santo. Anhelen al Espíritu Santo. Él está aquí en esta noche. Él está aquí. Él está ministrando tu vida. Él está deseando manifestarse con su poder en tu vida. Pero tienes que despojarte de Dios. Cada uno de nosotros debemos de despojarnos de Dios y permitirle al Espíritu Santo que sea Él en nosotros. Muchos hijos de Dios que confesaron a Jesús sufren todos los días porque simple y sencillamente no le permiten al Consolador, no le permiten al Ayudador, no le permiten al que convence, no le permiten al que deja venir el poder manifestarse sobre su vida. Primer principio es que tengas identidad de hijo, para que se manifieste la potestad que Dios decidió sobre tu vida de hacerte hijo de Él. Es que lo atesores. Pero el segundo principio es que le permitas al Espíritu Santo ser Él en tu vida. Porque dice la palabra que Él os va a convencer de pecado por cuanto no han creído en Cristo Jesús, de justicia por cuanto Cristo Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Él es nuestra justicia, Cristo Jesús es nuestra justicia. Y del juicio dice, por cuanto el príncipe de esta tierra ya ha sido juzgado, el diablo ya fue juzgado, los demonios ya fueron juzgados. Lo que necesitas es tener relación con el Espíritu Santo. Hay aún muchos hijos de Dios buscando una pistola, porque estamos viviendo ese tiempo difícil. Tú no necesitas una pistola, tú lo que necesitas es el fuego de Dios Todopoderoso. Tú no necesitas un Dios de espalda, tú lo que necesitas es la relación del poder del Espíritu Santo en tu vida. Es que yo no voy a evangelizar ahí porque es peligroso. Ahí deja al diablo que él esté metido ahí metiendo peligro y metiendo lo que sea. Pero tú debes de ir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque hay poder en tu vida. Hay poder en tu vida. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres hijo de Dios. Y si eres hijo, hay poder en tu vida. Pero relaciónate con el que da el poder. Cierra tus ojos ahí donde está. Todavía no he terminado, quiero que cierres tus ojos y que sueltes toda la ligadura de impiedad que hay en nuestras vidas, toda soberbia, toda altivez que permita al Espíritu Santo se debe. Anhela al Espíritu Santo. Dulce Espíritu Santo, ayúdanos, cámbianos, transfórmanos. Que tu fuego esté en nosotros, Espíritu Santo. Que tu poder sea manifiesto. Nos toca a nosotros, dijo Jesús, conocer los tiempos o las sazones. Pero yo les digo, dije Jesús, que recibiréis poder. Recibe el poder esta noche. Recibe el poder. Recibe el poder del Espíritu Santo. Recibe el poder del Espíritu Santo. Recibe el poder del Espíritu Santo. Me seréis testigos, le dice el Señor, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en los confines de la
Santo te anhela. Ese es el segundo principio